Listo. Recuerden también que cualquier pregunta me la pueden hacer. Durante esta clase voy a procurar hacerles preguntas a ustedes, puesto que ya estamos a puertas de su final o parcial. Entonces, estén atentos, por favor. Iniciando con la fisiología del líquido cefalorraquídeo, dentro de lo que nos dice el Gaito, se nos da como un pequeño contexto de lo que es ya una parte un poco más histórica, ¿no? Que, por ejemplo, el libro de las heridas, que nos hablaba de la existencia del líquido cefalorraquídeo, o en el papiro de Edwin Smith. Hipócrates de Cos decía que había un fluido en las cavidades del cerebro. Andrés Vesali hablaba de una primera descripción anatómica de los ventrículos cerebrales. Y Quink realizaba la primera punción lumbar. Dentro de la fisiología en general, hay que reconocer cuál es la función del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Eh, Considerando que es un líquido que tiene múltiples funciones, es como por ejemplo la sangre, ¿no? Tiene múltiples funciones. Por ejemplo, protección mecánica, al otro como un amortiguador de las estructuras del encéfalo. Es un líquido que al mismo proceso en el que es capaz de envolver al cerebro, envolver a las estructuras del sistema nervioso central, es que amortigua, ¿no? Produce una cierta capa protectora adicional. También participa en la homeostasis metabólica del sistema nervioso central porque mantiene un ambiente electrolítico y equilibrio ácido-base sistémico. ¿Okay? El que se encarga de mantener un equilibrio entre las sustancias, entre los ingresos y egresos de las sustancias, es el líquido cefalorraquídeo. Entonces es una homeostasis también metabólica. También suministra nutrientes a las células neuronales y gliales, ¿ok? Más que la sangre, el líquido cefalorraquídeo es el que suministra los nutrientes. También actúa como un sistema linfático, elimina productos de degradación de metabolismo celular, o sea que también tiene una función de limpieza inmunológica a ese nivel, ¿no? Participa en transporte de hormonas, neurotransmisores, factores de liberación y otros neuropéptidos. Es fundamental en la regulación del ciclo sueño-vigilia por el sistema de prostaglandina D2 y prostaglandina D sintasa. ¿Ok? También tiene una función a nivel de lo que es el sueño. Vía y medio para el suministro de compuestos terapéuticos. Nosotros sabemos que por medio del líquido cefalorraquídeo, por una punción lumbar o por una administración a este nivel es que podemos también tratar lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Considerando que no es tan sencillo que, por ejemplo, un fármaco, un medicamento pueda pasar directamente de la sangre al cerebro por esta barrera que vamos a ver más adelante, la barrera hematoencefálica. Es entonces que se hace, por ejemplo, una administración directamente en lo que es el líquido cefalorraquídeo para administrar fármacos o incluso la misma punción lumbar, que es el proceso de extraer líquido cefalorraquídeo y intentar estudiarlo para ver qué alteración se tiene, también es útil de este nivel, ¿no? Y finalmente, como les mencionaba, una herramienta de diagnóstico importante para evaluación de enfermedades del sistema nervioso central, como infecciones, inflamaciones, como en las enfermedades desmielinizantes, encefalitis y meningitis. ¿Por qué? Porque precisamente como es un líquido tan importante en lo que es la homeostasis, en el transporte de nutrientes, etcétera, cuando está alterado, cuando hay una infección, ¿qué es lo que veríamos? ¿O qué es lo que sabemos, por ejemplo, por de repente histología, o ya veremos más adelante en inmunología o biología? Cuando tenemos una infección, ¿qué tipo de células van a ir aumentando a nivel de la circulación? ¿Alguien podría responderme? ¿Qué tipo de células? Considerando ejemplos, no sé, pues, aumentarían los hematíes, aumentarían los glóbulos rojos, ¿qué aumentaría? Así sea el más mínimo, la más mínima idea que me den, lo mejor sería que podamos verlo. ¿Qué células se elevan durante una infección, inflamación, etcétera? ¿O qué tipo de célula esperaríamos aumentado? ¿Alguien? Bueno, dentro de una inflamación, de una infección, etcétera, lo que se empieza a elevar inicialmente es una respuesta protectora, ¿no? Una respuesta inmunológica. En el caso de una infección, lo que se pensaría aumentar, por ejemplo, de una meningitis, por ejemplo, que es mediada principalmente por lo que son de repente bacterias, ¿no? Meningococo, etcétera. Lo que vamos a ver elevado es un predominio de polimorfonucleares, ¿ok? Polimorfonucleares son un tipo de células que tienen diferentes formas, diferentes cantidades de núcleos, que van a aumentar al momento de una inflamación, ¿no? Predominio de neutrófilos, por ejemplo. Entonces, a eso vamos a ver a este nivel. ¿Y para qué les digo esto? Porque cuando se hace una punción lumbar y se encuentra, y eso lo vieron en su pretest, se encuentra un líquido con predominio de polimorfonucleares, significa que tenemos una infección activa, lo que podría darnos paso principalmente a una sospecha de una causa bacteriana, por ejemplo.
En cuanto a las funciones biológicas del líquido cefalorraquídeo, aquí lo podemos ver, ¿no? Está contenido tanto en los niveles de las cavidades ventriculares como a nivel del espacio subaracnoideo. ¿Ok? Cavidades ventriculares, dentro de los ventrículos, y el espacio subaracnoideo. Un volumen de 150 a 160 mililitros. Y lo vemos aquí. ¿Ok? Esas son el espacio subaracnoideo que está debajo del aracnoides, que es una de las capas de las meninges, ¿no? Tenemos la pia madre, aracnoides y dura madre. La aracnoides, que se encuentra aquí, tiene un espacio que se llama el espacio subaracnoideo, que es lo que vemos a este nivel. Y ahí es donde va a ir pasando. Aquí lo vemos, ¿no? Espacio subaracnoideo. Y ahí es donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo. Eh, También está encargado de la reabsorción del LSR y eso también va a ser muy importante verlo más adelante, ¿ok? Las meninges son las capas que van a envolver el cerebro, entonces muchos les hablamos de las meninges, de las meningitis, ¿ok? Pero ¿qué es la meninge propiamente? Son las capas que envuelven al cerebro. Tienen una función principalmente de lo que es la protección o el recubrimiento del cerebro. Es por ello que al momento de que, por ejemplo, hay una infección a nivel cerebral, van a ser estas capas las que se van a infectar, no directamente el cerebro, no hay una infección del cerebro, sino una infección de las meninges, que son las capas que lo van a envolver. ¿Ok? Una meningitis puede ser producida por una inflamación producto de una infección de este nivel, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Las paquimeninges contienen a la dura madre y las leptomeninges contienen al aracnoides y pia madre, pero en general las meninges son tres: la dura madre, la aracnoides y la pia madre. ¿Ok? Esas tres son las capas de las meninges. Y el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar entre la pía madre y la aracnoides. ¿En qué espacio? El espacio subaracnoideo. ¿Ok? Son tres capas, una está debajo de otra. Entre la misma pía madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo. Lo vemos también aquí en la imagen, ¿verdad? Voy a hacer un poco más de zoom. Entre la pía madre y la aracnoides, que son dos capas de las tres que son en las meninges, está el espacio subaracnoideo, que es este que se da aquí de blanquito, y ahí es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si les preguntan en dónde se localiza el líquido cefalorraquídeo de manera más predominante, en el espacio subaracnoideo, que es el espacio que se encuentra entre la meninges, entre la capa de la aracnoides y la capa de la pía madre. Ahí se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y también en las cavidades ventriculares, como vimos anteriormente. Pero principalmente la respuesta sería espacio subaracnoideo. Y aquí tenemos las capas. ¿Ok? Tenemos la dura madre, que tiene dos capas, una capa perióstea y una capa meningia. La capa perióstea va a envolver hasta el foramen magno y la capa meningia hasta la segunda vértebra sacra. Esto es meramente a nivel anatómico, ¿no? Envuelve el filum terminale y forma el ligamento coxígeo. Tiene una inervación, principalmente, digamos que el hecho de que tenga una inervación significa que tiene una capacidad sensitiva, o sea, que tiene un nervio, que tiene una raíz sensitiva y que es capaz de transmitir alguna sensación, como por ejemplo el dolor. Entonces, si una persona tiene un dolor producto de una meningitis, el dolor va a estar en donde, o la alteración va a estar en donde, en la dura madre, porque es la única que tiene inervación. O sea, es la única que tiene unas raíces nerviosas que son capaces de transmitir información sensitiva. La inervación puede ser en la parte supratentorial por el trigémino, que es un par craneal, el quinto par craneal, y en la infratentorial por el décimo par craneal o nervio vago, con raíces de C2 y C3. Irrigación, cuando hablamos de irrigación, hablamos de qué le suministra la sangre. Tenemos a la carótida externa, a la carótida interna y ramas del segmento cavernoso. También aparte del sistema vertebral y los senos venosos que van a ser los que van a, digamos, encargarse de lo que es el retorno de esta sangre. ¿Ok? Y a partir de cuáles se dan las opciones del LCR, también por los senos venosos entre las capas durales. O sea que ya tenemos dos conceptos también, y esto incluso ha sido de repente pregunta de examen cuando me tocó a mí. Nos decían cuál era dónde se daba la reabsorción o la absorción de el líquido cefalorraquídeo. A nivel de la dura madre se da en los senos venosos, ¿ok? Y a nivel de la aracnoides, y lo vimos acá, es en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Donde se da la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos dos estructuras que se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En la dura madre, el seno venoso, y en la aracnoides están los espacios subaracnoideos. Y luego, aracnoides. Ahí se encuentran las granulaciones aracnoideas, atraviesan la dura madre hasta los senos cavernosos y llevan a cabo la absorción del líquido cefalorraquídeo y finalmente la pía madre, que van a contener el espacio subaracnoideo entre la pía madre y la aracnoides y contiene el líquido cefalorraquídeo. Tienen varias separaciones que se llaman cisternas. Estas cisternas también, ¿no?, van a estar encargadas de lo que es, digamos, el mantenimiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Otro dato importante en cuanto a su fisiología. El líquido cefalorraquídeo es el cual
es capaz de reducir el peso efectivo del cerebro, ¿ok? Porque permite que éste flote. El cerebro no es que está, digamos, suspendido o que está reposando libremente en su estado, digamos, sólido en la cavidad, ¿no?, cerebral, en la cavidad endocraniana, sino que está flotando. ¿Esto por qué? Porque en el caso en el que no fuera así, el peso del cerebro sabemos que es de 1500 gramos, 1.5 kilos. Sería cargar un peso en la cabeza que no nos permitiría un movimiento correcto, incluso no permitiría eh, movimientos de la cabeza o etcétera, ¿no? Porque no solo estaría eh, estableciendo un peso, sino que también estaría estableciendo un reposo que está reposando sobre la cabeza y que no podríamos, por ejemplo, realizar un movimiento. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con el líquido cefalorraquídeo, que establece un ambiente donde estás flotando el cerebro, ¿no? Entonces uno se puede mover, no hay ningún problema, porque el líquido permite que el cerebro flote. Entonces también reduce su peso, porque ya no sería tanto el peso efectivo que está desarrollándose. Sería de 1500, que es el peso inicial del cerebro, como ahora está flotando de 25 a 50 gramos, que es mucho más sobrellevable, digamos. El 80-90% del líquido cefalorraquídeo es secretado por el plexo corideo, ¿ok? Tenemos ahora quién lo secreta. Ya sabemos quién lo reabsorbe una vez es secretado, parte del aracnoide, la dura madre, etcétera. Pero ¿quién se encarga de secretarlo? El plexo corideo en el tercer y cuarto ventrículo, ¿ok? Y en los ventrículos laterales. Aprovechando este tema, no sé si aquí les he puesto los ventrículos. Acá están los ventrículos. Esos son los ventrículos que se encuentran, digamos, dentro del cerebro. Tienen diferentes estructuras. Y cuando yo les hablo de ventrículos son estos, ¿no? No los mismos ventrículos del corazón. Estamos hablando de los ventrículos que están dentro del cerebro, que es una estructura que se encuentra, ¿no? Lo vemos a este nivel y que está principalmente relacionado a todo lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y ya lo veremos más adelante. Eh, Otro dato. El transporte de fluidos a través de la barrera hematoencefálica, el líquido intersticial, va a contribuir un 10 a 20% restante de la secreción de líquido cefalorraquídeo. Eso nos da entonces un total de 100%, un 80% que es secretado por los ventrículos y un 10 a 20% que es secretado por el transporte de fluidos a través de la barrera hematoencefálica. Así es como entonces se va a desarrollar, se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Y en esta imagen vemos a lo que les estoy hablando, es la barrera hematoencefálica, que es entre la sangre y el parénquima, y es una barrera que básicamente divide la sangre de un lado y al líquido cefalorraquídeo del otro lado, lo que impide que pasen las sustancias de manera sencilla, ¿no? Digamos, es esta barrera protectora que nos permite que no cualquier cosa entre al cerebro, ¿ok? Porque el cerebro es mucho más susceptible a cualquier daño de factores exógenos. Y como la sangre es mucho más encargada del transporte de todas estas sustancias, lo que se piensa idealmente es que estén cada uno por su lado. ¿Y quién permite esta limitación de que pase? La barrera hematoencefálica. Aquí lo vemos, ¿no? Blood-Brain Barrier, BBB. Ahí está. Voy a hacerle zoom para que lo puedan ver mejor. Entonces, esta es la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo, aquí tenemos la sangre. Básicamente es una barrera que permite que ya siendo esta parte, ¿no? El parénquima cerebral, o sea, el cerebro mismo, ya, digamos que de este lado ya está el cerebro mismo. Toda la limitación que permite que la sangre no pase a este nivel es la barrera hematoencefálica. Limita la sangre, líquido cefalorraquídeo, para que no ingrese, ¿no? Aquí lo vemos también, un poquito más preciso. Está conformada por el endotelio y la membrana basal y también el astrocito mediante la prolongación del podocito. No sé si recuerdan que yo les hablé de los astrocitos. Voy a ver si se puede mover un poco más a la izquierda. A ver. Recuerdan que yo les hablé en la clase parece que era neuroglía, les hablaba de que el astrocito tiene una función mucho de limpieza, de regulación metabólica, una función de limitar la entrada y salida de sustancias. Cuando había un exceso, por ejemplo, de neurotransmisores también los limitaba. Bueno, aquí está su función, digamos, más precisa, ¿no? El astrocito entonces, mediante su prolongación llamada podocito, junto con el endotelio y la membrana basal, conforman a la barrera hematoencefálica, que no permite que ingrese cualquier cosa, ¿no? Tienen uniones tan estrechas que no permiten el paso de cualquier sustancia, solo aquellas que tengan un transportador común, por ejemplo, una acuaporina 4, podrían pasar de la sangre del parénquima a esta barrera. Entonces, básicamente, ¿cuál es la base fisiológica de la barrera hematoencefálica? Unas uniones muy, muy estrechas, ¿ok? Unas uniones que solo permiten el paso de ciertas sustancias. ¿Qué tiene que tener esa sustancia para poder pasar? Tiene que tener un transportador como acuaporina 4. ¿Qué significa esto? Entonces, si recuerdan ustedes que yo les mencioné que un transportador
no transporta cualquier cosa, sino que transporta una sustancia específica. Por ejemplo, una aquaporina 4 está principalmente encargada del transporte de, supongamos, ¿no?, un líquido como el agua. Entonces no va a permitir el pasaje, por ejemplo, de una bacteria, de una sustancia de mayor peso molecular, de repente una sustancia que tenga una carga muy alterada, y esa es la limitación que tiene ese nivel, ¿no? Como la única forma de pasar es a través de su transportador, es entonces que solo puede pasar lo que ese transportador permita que pase. Esa es la barrera hematoencefálica entonces. Características diferenciales. La barrera hematoencefálica, por ejemplo, tiene células endoteliales, uniones estrechas e impiden el paso. Requieren transportadores. Pero la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Una cosa es la barrera hematoencefálica que separa la sangre del parénquima cerebral, o sea, el cerebro mismo. Pero lo que impide el paso entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que es otra barrera, permite el paso libre de las por fenestraciones o canales. O sea que de la sangre al líquido cefalorraquídeo puede pasar de diferentes sustancias un poco más, de mayor amplio espectro, digamos, ¿no? O sea, de mayor, eh, otro tipo de sustancias, digamos que de forma más libre. Pero ya en la barrera hematoencefálica, que ya es la parte que separa a la sangre del cerebro mismo, del mismo cerebro, ahí sí impide el paso de manera mucho más, digamos, compleja, ¿no? No permite tanta libertad. Aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen tenemos que en el lado del capilar, este es el lado capilar, el lado de la derecha. Capilar significa que es donde está pasando la sangre. Está la aquaporina que permite el paso del capilar hacia la célula para formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Acá están las aquaporinas, permite que de la sangre pase el líquido a la célula y se forme el líquido cefalorraquídeo. Tenemos ahí con transportadores. Sabemos que a nivel fisiológico todo paso de sustancias se da por algún transportador o también puede ser incluso por una difusión, ¿no? Pero en este caso es por un transportador. ¿Cuál es el transportador? Sodio, potasio, 2-cloro. Y también hay otros que permiten el paso a través de bombas, como la bomba del paso del bicarbonato para el equilibrio ácido-base. Eso también entonces es lo que me permite saber por qué hay una regulación del equilibrio ácido-base a este nivel, ¿no? Porque también tenemos una bomba de bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato es principalmente alcalino. Entonces su liberación o su, digamos, su encierro nos permite regular cuál va a ser el pH del ambiente en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una alteración en donde hay mucha acidez, lo que se va a ver es que haya mayor cantidad de bicarbonato saliendo, es decir, saliendo de la célula para que se vaya al intersticio y que se vaya, digamos, al medio en general. Entonces haría que este medio, que este ambiente estaría mucho más alcalinizado, porque ya tiene mayor cantidad de bicarbonato y por ende se regularía esta acidez que tendríamos inicialmente, ¿no? Ahora, en cuanto al flujo de líquido cefalorraquídeo, la secreción es impulsada por una gradiente de presión hidrostática entre la sangre y las células epiteliales del plexo coroideo y los ventrículos. ¿Qué significa? Recordemos, hay diferentes conceptos que median el transporte de los líquidos, ¿ok? A grandes rasgos, los capilares, la sangre, dentro de los vasos, tiene una presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es una presión que le dice al líquido que está dentro de un vaso, sal de ahí, ¿ok? Que salga del vaso para que sea liberado. ¿Dónde vemos esto? Básicamente en todo el cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, cuando eh, a nivel del riñón la sangre llega al ovillo glomerular, que es básicamente un ovillo como los de lana, pero de sangre, de capilares, que permite el paso hacia la nefrona, o sea, las células del riñón, la cápsula de Bowman y todo eso que vimos en histología. A ese nivel hay una presión hidrostática elevada que hace que la sangre pase del ovillo a la cápsula de Bowman, que es parte del riñón, y por ende se iría toda esa sangre hacia el riñón y se puede filtrar, como es lo que sabemos que es la función del riñón, ¿no? Que es filtrar la sangre. Entonces, a ese nivel lo que hace es permitir que la sangre salga del ovillo, salga del capilar para que ingrese a una estructura que sea determinada. En este caso, ¿cómo es? El capilar tiene una gradiente de presión por una presión hidrostática que permite que la sangre entra a las células. ¿A qué células? Las células epiteliales del plexo coroideo y los ventrículos, que es la ley de filtración de Starling. ¿Okay? Entonces, las pulsaciones del plexo coroideo, que ya han recibido la sangre, permite que fluya en el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el plexo coroideo estaba mediando lo que es la secreción del líquido cefalorraquídeo. Es impulsado por cilios de células ependimales y también es influenciado por la frecuencia respiratoria. Entonces, el flujo de líquido cefalorraquídeo, sí, a grandes rasgos. ¿Por qué está mediado?
por la gradiente de presión entre la sangre, células epiteliales y el plexo coroideo, y por el principio de la filtración de Starling, ¿ok? La ley de Starling. Porque otra cosa está mediado por las pulsaciones del plexo coroideo, por los cilios de las células ependimales y por la frecuencia respiratoria. Así de simple. En cuanto a la fisiología del flujo del líquido cefalorraquídeo, o sea, cómo este se transporta, cómo este se mueve, tenemos que estos son los ventrículos, ¿no? Que ya les hablé previamente. Tenemos los cuernos temporales, tenemos los cuernos anteriores, foramen interventricular o de Monro. Acá está, foramen de Monro. El tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, con su eh, foramen, digamos, de Luschka y Mayendi, acá está. Y el espacio subaracnoideo, el seno sagital superior. Todo esto está con números porque tiene un orden. Básicamente todo eso es la circulación. Entonces, viéndolo ya de manera, digamos, más ordenada, todo parte de los cuernos temporales. ¿Ok? Cuernos temporales. Aquí está. Cuernos temporales. También se llama lateral, ventrículo lateral. Los cuernos anteriores, ventrículo lateral, igual, forma parte del ventrículo lateral. Y aquí lo vemos en la flecha, ¿no? Acá están los cuernos temporales, igual aquí los cuernos anteriores. Ya llega el cuerno anterior, estamos en el ventrículo lateral. Ahora, pasa por el foramen interventricular, que es básicamente un canal por el que sigue pasando el líquido cefalorraquídeo, un canalcito que se llama foramen de Monro. Y del foramen de Monro pasa al tercer ventrículo, que es el que se encuentra acá. ¿Ya? Ya tenemos el tercer ventrículo. Ventrículo lateral, tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a irse al acueducto de Silvio. Acueducto, porque literalmente es un acueducto, es por donde pasa el líquido, como si fuera un canal de agua. ¿Okay? Pasa el líquido cefalorraquídeo por este acueducto de Silvio. Y del acueducto de Silvio va a pasar al cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo tiene dos forámenes, el foramen de Mayendi y el de Luschka. El de Luschka es lateral, el de Mayendi es medial. Y de ella se va para el espacio subaracnoideo, que ya les dije que era básicamente que se encargaba de su reabsorción. Luego se va al seno sagital superior y a los corpúsculos de Pacchioni, que son las granulaciones subaracnoideas. Básicamente eso va a ser entonces toda esta circulación, el flujo del líquido cefalorraquídeo. La absorción del líquido cefalorraquídeo se da por el seno longitudinal superior, los senos que le mencioné acá arriba, ¿recuerdan? Senos venosos a nivel de la dura madre, y también se va a mediar por las granulaciones subaracnoideas, que es donde están las corpúsculas de Pacchioni, donde está el espacio subaracnoideo. Entonces yo les mencioné que principalmente la resolución donde estaba, en la parte de las aracnoides, en la parte de la dura madre, ¿no? La dura madre pone seno longitudinal superior y en la subaracnoidea por las granulaciones subaracnoideas. Entonces ahí está la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. También se absorbe una pequeña porción a nivel de las raíces nerviosas en la médula. Por lo tanto, supongamos que tenemos un trombo. Un trombo es cuando hay eh, un coágulo, básicamente, ¿no? Cuando hay una herida, cuando hay una noxa, una lesión a nivel de cualquier parte de donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Puede haber, por ejemplo, no sé, supongamos que eh, a nivel de los ventrículos, en la parte anterior del acueducto de Silvio tenemos un trombo, una coagulación, porque hay un daño, hay un coágulo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, ¿no? Una arteria que está estenosada? No, ya verá, ustedes están viendo bioquímica, ¿no? En bioquímica, no sé si ya les ha tocado, pero ustedes han visto lo que es la aterosclerosis, que básicamente es cuando hay una placa ateromatosa, una placa de grasa, de colesterol eh, exacerbada, que impide el paso de la sangre. ¿Okay? Esa es la aterosclerosis. Lo mismo puede pasar con un trombo. Un trombo es una placa, digamos, una coagulación o un coágulo que se está formando duro y que impide el paso, que se encuentra dentro de un canal, digamos, y que impide el paso del líquido que pase por ese espacio. En este caso es el líquido cefalorraquídeo. O entonces un trombo, por ejemplo, en el seno longitudinal superior, no permitiría su absorción y se acumularía el líquido cefalorraquídeo. Porque tenemos que el seno longitudinal superior es el que reabsorbe. ¿Qué pasa si hay un trombo? El trombo tapa las paredes. No hay una correcta reabsorción. ¿Qué pasa cuando algo no se absorbe correctamente? Se acumula y podría producir una patología relacionada a lo que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo. También tenemos que el volumen circulante de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 150 mililitros. Ya lo vimos antes, ¿no? 150 mililitros es básicamente lo que está circulando de líquido cefalorraquídeo de manera continua. Pero de estos 150, 75 se encuentran en la cavidad craneal y se van a ir recambiando. Es un continuo recambio de 4 a 5 veces al día. La tasa de producción promedio es de 500 a 600 mililitros por día, también 15 a 20 por hora o 0,3 a 0,4 mililitros por minuto. Eso es básicamente lo que nos permite este recambio tan continuo de 4 o 5 veces por día de líquido cefalorraquídeo.
Luego, como características, tenemos la presión de apertura, que básicamente es una determinación que nos permite ver eh, o nos permite evaluar cómo va a ser la característica de este líquido cefalorraquídeo antes de que sea extraído. ¿Ok? Recordemos que básicamente al momento de uno querer extraer el líquido cefalorraquídeo, tenemos que evaluar las condiciones del mismo, porque es un líquido que es muy sensible, e incluso está en una zona que de por sí es muy sensible. Recordemos que la punción lumbar es una punción que tiene que ser hecha con mucho, mucho cuidado, porque estamos alterando ya una zona que es parte del sistema nervioso central. Una punción lumbar inadecuada puede producir secuelas incluso irreversibles. Entonces, ¿cuáles son las diferentes características o diferentes propiedades que tiene que uno ir evaluando antes de hacer la extracción del líquido cefalorraquídeo? La presión de apertura, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un manómetro que ya viene incorporado, que es la aguja de Quincke, cuyo valor normal en el cúbito lateral es de menos 20 grados de agua, digamos, que básicamente es una forma de medir presión, ¿ok? Entonces tenemos que es menor a 20 centímetros de agua. Esa es la presión, entre comillas, que tenemos a ese nivel. Pero estornudar, toser puede dar un valor elevado falso, ¿ok? Porque aumentaría la presión. Pero en decúbito lateral, o sea, una persona que está echada de lado, de costado, la presión va a ser de menos 20 centímetros de agua. Hay maniobras que podrían hacerse para ver si hay algún tipo de obstrucción a nivel espinal. ¿Ok? Y aquí está el tema de la evaluación antes de la punción. Es básicamente para ver si hay alguna obstrucción a nivel espinal. Por ejemplo, la maniobra de Queensted, que está, Queensted, consiste en presionar las yugulares y ver cómo la presión cambia. Lo normal de la presión intracraneal es de menor o igual a 15 milímetros de mercurio en adultos. ¿Ok? Y la hipertensión endocraniana ya va por encima de 20 centímetros de agua. ¿Ok? Ya veremos más adelante todo el tema de la hipertensión endocraniana, porque sé y soy consciente de que su doctor les ha hecho un énfasis en este tema, a pesar de que es un poco más relacionado a fisiopatología, igual tiene una base fisiológica bien amplia, entonces eso es lo que vamos a ver más. En cuanto a la apariencia, que también me pareció muy interesante, la apariencia del líquido cefalorraquídeo nos puede dar paso a diferentes características del mismo. ¿Ok? Lo vemos acá. Un líquido cefalorraquídeo sano es transparente. Significa que no hay ninguna, digamos, sustancia que le está dando un color característico, entonces significa que está todo bien. Lo inicial que se espera de un líquido cefalorraquídeo es que no tenga ninguna sustancia, que no tenga nada, digamos, fuera de lo normal y que el color sea como agua, transparente. Cristal de roca le menciona. Típico del líquido cefalorraquídeo normal, aunque no excluye patología asociada. Luego, hay unas patologías que vamos a ver más adelante que van a ser las que van a poder tintar, van a darle un color característico a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Primero, ¿qué pasa si lo vemos rojo? Que se llama eritrocromía. Básicamente el color que le permite la sangre, ¿no? Eritro de sangre y cromía de color. Lo vamos a ver acá. Es cuando tenemos más de 1000 hematíes por milímetro cúbico, perdón. Y aquí están las diferentes causas que nos pueden dar un color rojo. Por ejemplo, las encefalitis herpéticas o tóxicas dan un color rojo con un aumento de hematíes. Luego, un color amarillo que se llama xantocromía, que es mayor a 150 miligramos o 100 mililitros de proteínas, principalmente entonces mediada por una cantidad aumentada de proteínas. Se podría dar un bloqueo espinal por tumores, recordemos, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo viaja o circula o tiene un flujo también por medio de la médula espinal. Si hay un tumor, por ejemplo, que está muy exacerbado, ya ni siquiera en la parte del encéfalo, sino de repente más distal, ¿no? Al nivel, por ejemplo, del abdomen, de la lumbar hay un tumor. El tumor podría obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo por la médula espinal. Entonces va a ser un bloqueo espinal por tumores y podría darle un color amarillo, porque está bloqueado. Entonces se empieza a acumular, como yo les mencioné previamente con el trombo. Igual puede ser que un tumor que está incluso afuera de la misma médula la comprima, la oprima, la esté haciendo, eh, evitando el flujo que está dentro, entonces por ende se va a acumular el líquido y se acumulan las proteínas y por eso se da un color amarillo. Y también la aracnoiditis tuberculosa. Y luego un color turbio que lo vemos acá. No necesariamente va a tener un color de repente más amarillo, más rojo, lo que sea, pero va a ser un color un poco más opaco, ¿no? Se va a notar porque no va a ser tan transparente perfecto como es el líquido sano. Es entonces que un líquido turbo va a determinar que hay celularidad, hay un aumento de células, principalmente lo que vamos a ver, ya les mencioné, los polimorfos nucleares. O si no, a nivel de los linfocitos que lo vemos acá. O sea, puede aumentar en linfocitos o polimorfos nucleares, mayor a 300 o mayor a 500. ¿Qué significa entonces, si yo les había mencionado, y les había preguntado, creo que incluso en el pretest, qué significa cuando tenemos un aumento de celularidad? ¿Qué significa cuando tenemos un aumento de polimorfos nucleares?
posiblemente una meningitis bacteriana o una ruptura de un absceso, o sea, un efecto o un patrón inflamatorio activo, ¿ok? Entonces, si encontramos celularidad, significa que hay polimorfonucleares, que hay linfocitos exacerbados, por ende hay algún efecto inflamatorio que está activo. Una punción lumbar traumática también da un color rojo, pero no implica que sea normal. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si se extrae mal el líquido cefalorraquídeo, hay una mala punción lumbar y la persona que está haciendo esta punción de repente afecta alguna estructura que esté colindando, o sea, que esté cerca. Por ejemplo, ¿no? Se hace la punción lumbar y de casualidad hace una herida demasiado exacerbada en la piel, ¿no? Digamos. Entonces, el líquido puede que salga rojo, pero no necesariamente es porque el líquido de la médula propio sea rojo, sino que ha habido de repente una lesión inesperada y atrogénica dentro de lo que es la extracción. Por eso también es muy importante que en el momento de hacer una punción lumbar que sea con mucho cuidado. Citología, que significa el estudio de las células, lo que se espera es que un recuento de células de hasta 4 células por microlitro sea lo normal. 5 o más células se encuentra, en cuanto a recuento total, se considera patológico. ¿Okay? Y aquí tenemos una diferente forma de determinar la cantidad de células. Como no es tanto, creo, lo que se va a ver en la parte fisiológica, porque esto ya es de repente un poco más del estudio ya a nivel patológico. Les recomiendo que lo lean cuando tengan tiempo. ¿Okay? Esto vamos a ir avanzándolo para no hacer muy larga la clase. Esas son las proteínas y sus valores normales, dependiendo de dónde se van a encontrar. Un recién nacido, una persona de 1 a 15 años y de 16 a 60 años diferentes valores. La glucosa también tiene una concentración, se los menciono también para que lo tengan en cuenta, de un 75% de la concentración de glucosa en suero. ¿Okay? Esa es básicamente la concentración. Ahora sí, con la parte de la hipertensión endocraniana, ya como un tema complementario del cefalorraquídeo, vamos a ver que en la cavidad craneal, la cavidad ósea, esta no aumenta de volumen, es un volumen fijo. ¿Okay? El parénquima aproximadamente es el 80% del volumen y el volumen sanguíneo es 10% y el otro 10% es el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces, dentro de la cavidad endocraniana, la cavidad craneal, aquí, tenemos que no se puede mover porque es hueso, ¿no? Entonces no puede aumentarse ni disminuirse de tamaño. Es una cavidad fija. Y esta cavidad fija está compuesta por principalmente un 80% del volumen del cerebro mismo. Parénquima es básicamente el tejido propio del cerebro, el parénquima. Luego un 10% del volumen de sangre y otro 10% por el líquido cefalorraquídeo. Ahí ya completamos el 100% de todo lo que compone la cavidad endocraniana. Y aquí lo vemos, básicamente si tuviéramos la cavidad endocraniana en una forma esquematizada, digamos, vamos a ver que se van a compensar de forma aguda a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. Recordemos que la cisterna lumbar era básicamente el que lo guardaba, ¿no? Guardaba el líquido cefalorraquídeo, lo reabsorbía, digamos que lo guarda, ¿no? De manera más coloquial. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si de una u otra forma hay una masa que aumenta? Entonces, como yo les menciono, hay una compensación. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Se va a la cisterna para evitar que haya una sobrepresión, ¿no? Un aumento de presión o una hipertensión endocranial. Ya están viendo por dónde va la cosa, entonces. Cuando ya es muy crónico, el aumento, por ejemplo, de una masa, supongamos que es un tumor. Si ya es demasiado grande ese tumor, entonces no solo se va a ir el líquido cefalorraquídeo de la cisterna para intentar evitar que haya demasiada presión, sino que también va a ir disminuyendo el volumen venoso. ¿Ok? Entonces, por si no lo han entendido, todavía lo explico de nuevo. En una situación normal, lo vemos aquí, en la situación normal tenemos un equilibrio entre las diferentes sustancias que se encuentran, ¿ok? Entre el volumen venoso, el volumen arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Aquí lo vemos, ¿no? Todo lo que es parte de la sangre, estos dos, el parénquima, que es el cerebro, y el líquido cefalorraquídeo. Esos en conjunto forman una presión puntual, ¿ok? Entonces, esta función o esta presión que se tiene de manera puntual, lo que se evita es que sobrepase las capacidades del cerebro, las capacidades, perdón, del cerebro, no, de la cavidad endocraniana, que es un hueso, y que no aumente demasiado la presión, porque eso ya produciría diferentes alteraciones patológicas. Entonces, ¿cuál es la regulación fisiológica que se tiene? Si aumenta demasiado la presión, por ejemplo, y aquí les ponen el ejemplo de una masa, un tumor, todo lo que está dentro se va a ir apretando. Se va a ir apretando porque tenemos mayor cantidad de sustancias que están dentro de la cavidad endocraniana. Entonces se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Y ese líquido que tenemos tiene que de una u otra forma irse por algún lado para evitar que la presión aumente demasiado y que ya comprima a ese nivel. Entonces, ¿qué se hace inicialmente de manera fisiológica, de manera normal?
el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso va a ir disminuyendo, va a irse a su cisterna y de esa forma vamos a ver que a pesar de que hay un aumento de la masa del tumor, la presión va a estar normal. ¿Okay? La presión va a intentar mantenerse en un estado normal. Y ya cuando la masa es demasiado, va a seguir aumentándose esta regulación, pero como vemos de manera más exacerbada, ¿no? Ya tenemos un volumen de 75 mililitros en la cisterna. Luego, ya, aquí abajo tenemos básicamente una explicación, ¿no? Ante un evento de crecimiento, por ejemplo, una masa, primero lo que va a compensar es el LCR. Ahí está compensando, se está liberando su cisterna, ¿ok? Cuando los mecanismos tampón, o sea, el LCR, que está disminuyendo cuando se va a la cisterna, es un mecanismo tampón, o sea, una regulación, falla, o sea, ya no es suficiente porque ya hay demasiada masa, aumenta la presión intracraniana. Eso es lo que les mencioné, ¿no? Hay demasiadas sustancias que ya comprimen y aumentan la presión dentro del cerebro. Aumenta la presión intracraniana, que puede suponer una disminución en el aporte sanguíneo y secundariamente una reducción de la presión de la perfusión cerebral. ¿Qué significa? Que este aumento de la presión intracraniana no solo hace que se vaya el líquido cefalorraquídeo, sino que también poco a poco se vaya yendo el volumen venoso y básicamente el volumen de sangre. ¿Y qué pasa cuando tenemos menos sangre? En este caso, porque hay una masa que está ocupando el espacio que debería ocupar la sangre. Tenemos menos sangre, entonces hay menos perfusión, o sea que hay menos transporte de oxígeno, porque la sangre lo que hace es transportar oxígeno. Hay menos perfusión, o sea que la sangre se distribuye menos a donde debería estar porque hay en menor cantidad. Aumenta entonces la probabilidad de lesiones isquémicas. ¿Qué es la isquemia? Una lesión mediada por disminución de oxígeno, disminución de perfusión sanguínea. ¿Y por qué hay menor perfusión? Porque hay una masa que está ocupando el espacio que debería tener la sangre, porque recordemos que todos los espacios aquí son fijos, porque la cavidad no se puede mover, es una cavidad endocraniana, es una cavidad de hueso. Entonces acá la única forma es que se vayan yendo los líquidos para evitar que esa presión aumente. Pero eso también, como vemos acá, es contraproducente porque el líquido mediado por la sangre, o sea, la sangre se está yendo. Entonces hay menos perfusión y puede dar paso a una lesión isquémica. O sea, menos sangre, menos oxígeno y ya el daño en el tejido, ¿no? Pues la presión de perfusión cerebral depende tanto de la presión arterial media como de la PIC. Básicamente es la explicación por qué hay una alteración de isquemia cuando hay mucha presión intracerebral. El flujo sanguíneo cerebral es el 20% del gasto cardíaco. O sea, el gasto cardíaco que básicamente es eh, todo lo que el corazón está permitiendo que se mueva la sangre y que se vaya a los diferentes tejidos por medio del trabajo que se produce en el ciclo cardíaco. Eh, de eso el 20%, o sea, la quinta parte, se va directamente hacia el cerebro. Por ende es tan importante que el cerebro esté correctamente perfundido y que esté correctamente alimentado por la sangre. ¿Okay? Eh, si tenemos un déficit, bueno, el valor normal, el flujo sanguíneo primero normal es de 50 a 60. ¿Okay? 50 a 60 mililitros por minuto por 100 gramos. Lo que da un consumo metabólico de oxígeno de 4 mililitros por 100 gramos por minuto. Cuando tenemos menos flujo sanguíneo, o sea que está llegando menos sangre al cerebro, está en 20 a 40. Y ya un daño irreversible, o sea, un daño que dice hay demasiada disminución de la sangre que está llegando y ya el daño va a ser irreversible, es de 10 a 15. O sea que la sangre que llega al cerebro es tan limitada que ya las funciones cerebrales están disminuyendo. Y eso ya va a ser con secuelas para el resto de la vida. Autorregulación cerebral. Básicamente, la modificación de resistencia vascular cerebral mediante la vasodilatación o vasoconstricción. Nosotros recordamos que el flujo sanguíneo está mediado por la vasoconstricción, que es la cerrada de las arterias, o la vasodilatación, que es la apertura. Si hay una vasodilatación, significa que más sangre va a llegar, porque está abierto el vaso. Si el vaso está abierto, por ejemplo, tenemos una manguera más grande, la manguera va a hacer que pase más agua. En este caso, una vasodilatación es una arteria más grande, más, no más grande, sino dilatada, pero en términos más coloquiales, grande. Va a hacer que llegue más sangre. Y en una vasoconstricción va a hacer que llegue menos sangre. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza esta propiedad que tienen los vasos para poder regular la cantidad de sangre que llega o que no llega al cerebro, ¿no? De acuerdo a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno. Entonces, ya sabemos que parte de las necesidades metabólicas de oxígeno. ¿Cómo se ve esto reflejado ya de manera más práctica? Supongamos que tenemos menor cantidad de oxígeno que está llegando hacia el cerebro, ¿okay? Por alguna alteración, de repente una lesión isquémica, de repente, por ejemplo, ¿no? un trombo que limite la perfusión de sangre al cerebro, o sea, que llega menos sangre al cerebro. ¿Cuál creen que sería la respuesta del cerebro para que la sangre, a pesar de que está llegando en menor cantidad, intente llegar un poco más? ¿Una vasodilatación o una vasoconstricción?
¿Alguien que podría responder, por favor? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? ¿Qué sería cuando tenemos un trombo que no permite que llegue la sangre correctamente? ¿Se vasodilata o se vasoconstricta? Las arterias del cerebro. ¿Alguien que sepa? ¿Se vasodilataría? ¿Se vasoconstriñiría? ¿El vaso? Nadia, Damari, Christopher, Alexa, Ariana, Justin, el que sea, chicos. Vasoconstricción o vasodilatación, cuando no tenemos la capacidad de llegada correcta de oxígeno. ¿Qué haría el cerebro para compensar? Ya bueno, tienen que estudiar, chicos. Así que de repente puede ser por nervios, no hay problema. Pero si es que de verdad les cuesta en general, la cosa sería que intenten responder, ¿no? Obviamente acá somos pocos, tenemos confianza, no hay problema si de repente se equivocan o no saben. Idealmente la cosa es que aprendamos entre todos, ¿no? Bueno, yo les explico, no hay ningún problema y en todo caso siempre les digo que si tienen alguna duda la pueden hacer, no solo por el Teams mismo, sino que también me pueden escribir a mi número para poder responderles. Básicamente entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una situación de limitación de la perfusión cerebral? O sea, que está llegando menos sangre al cerebro por una razón X. Todavía no vemos la razón porque en general ustedes no están viendo fisiopatología, están viendo fisiología. Supongamos que llega menos sangre al cerebro por alguna razón, en especial la que sea. ¿Qué haría el cerebro entonces para intentar regular esta llegada tan limitada de sangre? Entonces, ¿qué haría? Vasodilata. Se vasodilata porque cuando se vasodilata, la manguera, entre comillas, la manguera es más grande, pasa más agua, o sea que pasa más sangre. Y la respuesta entonces sería una vasodilatación. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿qué hace el cerebro cuando tiene cuando detecta, por ejemplo, menos oxígeno? Entonces se vasodilata para que llegue más sangre y la sangre, ¿qué es lo que transporta? El oxígeno, básicamente. Entonces, así es como regula el cerebro. Esa es básicamente la autorregulación cerebral. La presión de perfusión cerebral, PPC, se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. O sea, cuál es la presión que necesita para que el líquido o el tejido, o sea, la sangre, pueda llegar a los tejidos puntuales. Esa es la presión de perfusión cerebral. Vemos en el gráfico que tenemos un paciente normal. O sea, voy a reiniciar eso. Ya. En el gráfico tenemos un paciente normal y otro con una hipertensión. Y aquí se ve, ¿no? El paciente normal tiene una presión de perfusión eh, alrededor de 50 y el paciente con hipertensión crónica tiene una, eh, digamos, presión de perfusión o un flujo disminuido, ¿no? Porque está cerrada la arteria. Entonces, como está cerrada la arteria, el líquido que pasa es menor, ¿no? Como vimos arriba, cuando un paciente tiene una vasodilatación, el líquido pasa de manera más sencilla, pero obviamente si está vasoconstriñida, ¿qué pasa cuando tienes una manguera que es más chiquita, más cerrada? Entonces el agua que vaya a pasar es mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la preocupación con un paciente que está hipertenso? Que esta hipertensión tenga una crisis, que ya se vaya hacia el cerebro y que no solo haya una presión arterial elevada al resto del cuerpo, sino que ya en el cerebro y llegaría menos oxígeno, hay menos perfusión, porque el oxígeno que está llegando es limitado debido a la disminución del tono vascular. Bueno, el aumento del tono vascular que estaría haciendo que esté tan constreñida la arteria. Aquí tenemos la fisiopatología de la presión, el mismo concepto que les mencioné antes, y ahora quiero detenerme en la parte de la doctrina de Monroquele, que es básicamente lo que les había mencionado de cómo había un continuo equilibrio entre, lo mismo de acá arriba también, lo mismo de esto, había un continuo equilibrio para intentar limitar que haya un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué nos dice? Si el cráneo está intacto, entonces la suma de volúmenes del líquido del cerebro, cefalorraquídeo y del volumen de sangre es constante. O sea que teniendo una cavidad endocraniana que está intacta, o sea que está fija en un estado normal, el volumen del cerebro, líquido cefalorraquídeo y volumen de sangre va a ser constante, no se va a alterar, ¿okay? Que es lo que vemos acá en el estado normal, en el izquierdo, ¿no? Entonces el volumen es constante. Como vemos, un 80% por el cerebro, 10% por la sangre y 10% por el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué nos dice también esta doctrina? Si llega a haber alguna alteración, por ejemplo, una masa,
una masa que vemos acá, una masa, un tumor. Entonces, de una u otra forma, para mantener ese mismo volumen que se encuentra en el interior, algo tiene que disminuir. ¿Qué disminuye en este caso? Disminuye la sangre y disminuye el líquido cefalorraquídeo. Se iba a las cisternas, ¿verdad? Entonces, como se va a las cisternas, está en menor cantidad, pero al menos siguen sumando entre todos 100%. Siguen sumando 100% porque se está regulando, se está compensando. Y vemos acá, ¿no? Como uno de los componentes aumenta, o sea, la masa, la parte cerebral está aumentando por una masa, se produce una disminución recíproca de los otros. O sea, si uno aumenta, para intentar mantener ese 100%, los otros van a disminuir, se van a la cisterna, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se va a la cisterna y la sangre. Para mantener una presión normal, un estado compensado en este caso, entonces. La presión permanece normal, pero el cerebro se vuelve más rígido, pierde elasticidad, porque el cerebro ahora está mucho más aplastado. Pero igual, dentro de lo que cabe, sigue estando una presión similar de 100%, ¿no? O sea, todo suma 100%. Y esto ya es descompensado. Esto es el estado compensado, pero ya de una manera más descompensada. Los contenidos no pueden adaptarse a los aumentos de volumen. La elasticidad del cerebro se pierde y la presión intracraniana aumenta. Es un estado descompensado. Aquí ya es tan aumentada la masa que hay, o sea, la masa que era inicialmente acá normal y que podía producirse una compensación para que siga siendo 100%, aquí ya no. Ya es demasiado. O sea, la masa tiene una presión o ejerce una presión tan alta que ya hay una descompensación, hay una alteración en todo lo que son estos mecanismos y el cerebro que inicialmente podía perder su elasticidad, se ponía un poquito más rígido, pero se mantenía en su función, aquí ya, como ya está muy comprimido por la masa, ya pierde totalmente su elasticidad y la presión intracraniana ya aumenta, ya llegamos a 30 milímetros de mercurio, o sea, una presión mucho más aumentada porque ya se ha descompensado. Y como concepto final, quiero hablarles de la hipertensión intracraniana, ¿ok? Básicamente, la base de lo que vimos anteriormente. La hipertensión intracraneal se define como una elevación sostenida, o sea, de mayor a 5 minutos, de la presión intracraneana por encima de 20 centímetros de agua, que es una medida de presión, básicamente, ¿ok? Como, al igual que los milímetros de mercurio, centímetros de agua es también una medida para, de una u otra forma, estimar la presión. Si está por encima de 20, es una hipertensión intracraneal. En una persona ideal, lo normal sería que esté en 20, ¿no? Pero por encima de eso ya es un aumento o una hipertensión intracraneal. Y o por encima de 22 centímetros de agua, sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad. Una persona normal, 20, y en personas con sobrepeso hasta 22, pero si ya está por encima de eso, hipertensión intracraniana. La detección requiere monitoreo invasivo, pero ciertos signos clínicos y fisiológicos pueden sugerir que está elevada. ¿Okay? O sea, si bien es cierto que las imagenologías nos permiten entender mejor cuál es la alteración de manera un poco más, digamos, precisa, en el paciente tú no lo vas a ver normal. Un aumento de la presión intracraniana tiene una clínica, o sea, una serie de síntomas que vamos a ver más adelante. Esta curva que existe en una fase de compensación, básicamente esa curva que nos dice que hay primero una fase donde se puede compensar, básicamente esto, pero en una curva. Esta curva dice que hay una fase de compensación, pero ya cuando hay un aumento de la presión intracraniana, o sea, cuando ya está muy descompensada, supongamos que hemos llegado a esta fase de acá, a esta fase de acá, ya está descompensada, puede haber una herniación. ¿Qué es una herniación? Una hernia básicamente es cuando el contenido dentro de cualquier cavidad es tan grande ya, o sea, es tan aumentado en su presión que busca salirse por alguna de las paredes, ¿ok? Tenemos mucho contenido, en este caso una alta presión intracraniana, ya la cavidad que envuelve a este contenido no va a ser capaz de resistir todo ese aumento de presión y se va a ir saliendo, ¿ok? Se va a ir saliendo por algunos huequitos, por algunas entradas, salidas, y eso se va a llamar herniación, ¿no? Una hernia intracerebral, ¿no? Intracraniana. En los niños, el valor normal de la presión intracraniana, menor a 2 años hasta 5, y de 5 años hasta 10. Y en los adultos, el valor normal es hasta los 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Recordemos, una cosa es milímetros de mercurio, otra cosa es centímetros de agua. En milímetros de mercurio es 15, en centímetros de agua es 20. Por encima de eso ya es hipertensión, ¿no? Encima de 20 ya es hipertensión. ¿Y cómo se ve la clínica de la hipertensión intracraniana? O sea, un paciente que su compensación en cuanto a la doctrina de Monro-Kelly ya está descompensada. Ya no tenemos una compensación de la presión intracraneal y ya está demasiado aumentada. ¿Cómo se ve eso en el paciente? Cefalea progresiva, holocraneal, que empeora en el decúbito, o en maniobras de Valsalva. Maniobra de Valsalva es cuando uno, como entre comillas, puja
lo que hace que aumente la presión dentro del cuerpo y en este caso, en un paciente que tiene hipertensión intracraniana va a tener un aumento del dolor de cabeza, ¿no? Puede aumentar en las mañanas o interrumpir el sueño. Puede haber vómitos, explosivos o no. Ese es un dato muy importante en lo que es la hipertensión intracraniana. Vamos a ver pacientes que tienen vómitos explosivos, pero explosivos me refiero a que llegan a 2, 3 metros de lejos. O sea, o un paciente que está echado y que el vómito sale volando como un volcán. O sea, es bien notorio, ¿no? Y en la gran mayoría de casos se le relaciona con el aumento de la presión intracraniana. Papiledema, agitación psicomotriz, diplopía por compromiso del tercer o sexto par craneal. Y algo muy importante, la triada de Cushing. ¿Okay? La triada de Cushing es básicamente una triada, un conjunto de síntomas que se va a ver principalmente en la hipertensión intracraneal, que es hipertensión, pero con bradicardia, o sea, hipertensión de las arterias, pero bradicardia, que es la frecuencia cardíaca disminuida, y alteración de la respiración. Tenemos esos tres juntos, sospechamos de hipertensión intracraneal. Disminución de la agudeza visual, compromiso de conciencia, rigidez de descerebración. Descerebración, que es cuando tenemos una extensión sostenida y descontrolada. ¿Ok? Rigidez de extensión muscular. Se ve acá en este paciente de acá, ¿no? Descerebración es cuando estamos hacia afuera. Lo contrario, decorticación, una flexión demasiado aumentada, pero en este caso es descerebración, o sea, hacia afuera, extensión. Y alteraciones respiratorias y vegetativas. Lo vemos acá en el paciente, un paciente con un dolor de cabeza holocranial, una náusea que puede ser explosiva, principalmente relacionada a la hipertensión intracraniana, y un cambio en comportamiento también. Un paciente que puede estar confundido, con estupor, en estado de coma incluso, ¿no? Una alteración de la conciencia. Y eso sería todo en cuanto a la parte de hipertensión intracraniana y la clase de hoy. Muchas gracias, chicos.